Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a trabajar el día de hoy un poco más de semiótica, una de nuestras últimas lecturas, la crítica de la economía política del signo de Jean Baudrillard. Voy a ocuparme de tres apartados del libro, el capítulo sobre el fetichismo e ideología, y los dos que le siguen, el gestual y la firma, sobre la firma en las obras de arte contemporáneo y la subasta de la obra de arte. Ah, los tres están muy directamente conectados con las conclusiones a las que se puede llegar a partir del análisis semiológico de Roland Barthes. El análisis pone en evidencia que la mercadotecnia ha jugado un papel fundamental en asociaciones y normalizaciones de estados de cosas que ahora nos parecen obvias y naturales, aunque en realidad fueron producto de un grupo decisor, un equipo técnico que ha establecido asociaciones naturalizando ciertos significantes con ciertos significados, como la masculinidad asociada a cierta clase de automóviles y la feminidad o la maternidad asociada a otros, o ciertas formas de vestir asociadas a una clase social o a una educación o a un gusto, y que nosotros asumimos como si fueran naturales, como si fuera esto lo normal, que para casarte tienes que ir de traje y corbata, que para ir a solicitar trabajo tienes que ir bañado y arreglado. No es que esto sea natural, ha sido configurado por la tradición cultural. Por eso elegí en el análisis de Roland Barthes el de la fotografía de moda, ¿no? Porque ahí se puede ver cómo está configurado el cuerpo femenino como un signo más en un contexto amplio, toda esa sesión fotográfica dedicada a un tema en el que la mujer aparece como una ejecutiva con un toque de elegancia y buen gusto, y pues esas cosas, qué significa elegancia, qué significa buen gusto, cómo aparece una persona que es un ejecutivo, etcétera, son naturalizaciones que se han producido al establecer asociaciones entre ciertas formas de vestir, prendas, colores, estilos, técnicas, diseños, etcétera, y formas de comportamiento social. Por eso Roland Barthes considera que es fundamental un asunto ético más que solo técnico, estético o artístico, el de reconocer cómo se dan esas asociaciones. Bueno, sin duda Baudrillard ha leído a Roland Barthes, aunque solo lo cita dos veces y lo cita indirectamente a lo largo de todo el texto de la crítica de la economía política del signo, pero es claro que tiene a la vista los elementos de semiología y el texto sobre las mitologías. Él no habla de una mitología, pero sí por lo menos de estos dos grandes o tres caracteres básicos del carácter, perdón, del el poder del signo como el sistema cultural y generador de aparatos ideológicos, y por eso, así como Marx tenía planeado titular a su libro Crítica de la Economía Política, el Capital, que aparece ahora como subtítulo, que la primera versión era el título de la obra, pues igual hay una crítica de la economía política del signo, lo que significa que el signo se considera un valor, valor simbólico, por supuesto, no valor económico, pero que funciona igual, que circula, que se intercambia, se consume, se gasta. Se presumiría que hay signos de un muy alto valor cultural y signos de muy bajo valor cultural, como si hubiera signos que son moneda, morralla, y signos que son billete o de alto valor, ¿no? Entonces, los ámbitos del uso del signo, los sistemas de comunicación, uh, tienen predominio y privilegio sobre ciertos conceptos, términos, cierto lenguaje que forma parte del código y que ponen a circular. Y cuando se ponen a circular, pueden terminar
por convertirse en moneda de uso corriente, como se dice vulgarmente, ¿no? Es decir, que puede ser que un término que tiene un uso técnico muy específico en el psicoanálisis, en la fenomenología, en la crítica de arte, de pronto se vuelve un término de uso común, se populariza y baja su valor al mismo tiempo que se vuelve socialmente más influyente. Baja su valor en la medida en que quienes son los usuarios normales o los usuarios regulares de ese código, el grupo decisor, los formados, los educados, los autorizados para el uso de esa terminología, están trabajando sobre la discriminación del uso del término, ¿no? Como subrayar todo el tiempo que ese es un mal uso, que se ha vulgarizado, que ha perdido importancia, pero que en el ámbito técnico, académico, estricto, etcétera, tiene otro uso o es más específico, y esto hace que para ellos el término, sea el que sea, contenga mayor peso y valor que el que le asigna el usuario del lenguaje común cuando se apropia esto, y se lo apropia porque ya está muy difundido en todos los campos del uso este término, como la noción de genio de artista, ¿no? Tiene un uso específico en el campo de la historia del arte, asociado a lo clásico, al estilo, pero que en el lenguaje popular se convierte simplemente en algo así como sujeto privilegiado. Entonces, así igual habría muchos otros signos, muchos otros elementos de código significantes que se asocian con significados para producir estados especiales o condiciones específicas para los signos. Entonces, en el capítulo del carácter fetichista del signo, lo que hace Baudrillard es analizarlo en 6 pasitos, así es como yo lo he identificado. La metáfora del fetichismo, la etimología del término, el fetiche de la mercancía, es decir, el ámbito original de su aplicación, la belleza fetiche, esto sería el campo específico de aplicación del carácter fetichista de la mercancía en el terreno del arte, y otras dos versiones, en realidad las dos corresponden al mismo asunto de reducciones semiológicas, tanto la desnudez como el uso de la metáfora del sol o las vacaciones, que son otros dos temas que trata al final del apartado, pues todos son reducciones semiológicas en el sentido de que se han establecido asociaciones que aparecen como normalizadas y que ya son prácticamente eh, inseparables, como sintagmas naturalizados, ¿no? Y en ese sentido, uh, es muy peligroso lo que hace el decisor técnico cuando establece asociaciones porque está naturalizando o normalizando ciertos usos de palabras asociados con ciertos estados eh, culturales o ciertos valores sociales y de esa manera determinan el comportamiento social, ¿no? No solo lo normalizan, sino que ah, lo naturalizan, que es peor, digamos, ¿no? Porque normalizar quiere decir que se vuelve una regla, pero naturalizar quiere decir que ya ni siquiera lo vemos como una regla, sino que nos parece absurdo que no funcione como creemos que debería funcionar. Por eso se usa el término de el carácter fetichista del signo, porque el signo ahora tiene el mismo poder que tiene la mercancía en el terreno del análisis marxista en el tomo 1 del Capital. Ahí señala Marx que las relaciones entre las personas han sido sustituidas por las relaciones entre las cosas, les damos más valor a los objetos que a las personas e interactuamos con las personas a través de las cosas, es decir, no nos interesa saber eh, quiénes son las personas, sino qué producen y su valor, su importancia social, su significación, como para que pongamos nuestra vida en relación con ellos, está determinada por este momento. Esto es lo que vamos a analizar en el capítulo sobre el fetichismo, pero lo vamos a dejar para otro corte porque ya son 10